Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Así que voy a compartir pantalla, un segundito. Bien, vamos a iniciar la clase. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de unos temas muy importantes que tienen que ver en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Y en ese caso, pues, vamos a hablar sobre sistemas de salud y gestión de recursos humanos en salud y terminaremos hablando un poquito sobre gestión de procesos también, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Eh, Vamos a hacer un pequeño contenido, ¿ya? De algunos temas importantes, sobre todo, para pues culminar con esta fase de los procesos en el sistema de salud. Dentro de las reformas, ¿no? Sabemos que el sistema de salud, pues, sobre todo en el sistema de salud peruano, está bien fragmentado, ¿no? Ya habíamos visto, creo que en la anterior clase, creo que habíamos visto un poco sobre los sistemas de salud, ¿ya? Y pues vamos a ir hablando sobre estas reformas, ¿no? Y las crisis que pasa, ¿no? Sobre todo el sistema de salud, ¿no? Sobre todo la crisis económica, ¿no? Fiscal y financiera, ¿no? Tanto del Estado, en la parte de la deuda externa, ¿no? La transición a la democracia. Y todo esto pues afecta sobre todo en el presupuesto que a la final le da para la salud, ¿no? La crisis del modo burocrático de intervención estatal, crisis del modo de regulación. Sabemos que todo, cuando se habla de estos sistemas para la regulación, sobre todo de la parte financiera, también vamos a ver un poco sobre eso más adelante, ya influye pues en el detenimiento, la implementación, ¿no? Y la adecuación de los presupuestos en salud sobre todo de todos los años en cada tipo de sistema, ¿no? Y obviamente también la crisis financiera mundial, ¿no? Recuerden que estamos en un mundo sistematizado y todo lo que puede pasar, por ejemplo, en un lado del mundo también afecta a la parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, frente a eso, obviamente tiene que haber ciertas reformas en el Estado y en la administración pública, ¿no? La reforma laboral, la reforma en la educación, reforma en salud, la descentralización que duramente pues trata el Perú de poder instalarlo, ¿no? Pero que no funciona muy bien el tema de los sistemas de la atención primaria en salud porque todo se concentra en las capitales, ¿no? Y plan anticrisis que obviamente pues debería tener mayor presencia en el Estado, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones críticas de hoy, ¿no? La reducción de las inequidades, que generalmente no todo es equitativo, ¿no? Sobre todo en el acceso a salud, expansión de la protección social, o sea, hacia dónde podría llegar la seguridad social, ¿no? Cambios de modelo de atención con eje en la promoción de la salud. Esto más que todo está relacionado con la atención primaria en salud. Recuerden que que los sistemas en los cuales deberían fortalecerse es la atención primaria en salud, ¿no? Porque ahí es donde se debería hacer los primeros filtros y obviamente puedes atender con todo las especialidades, ¿no? Y no permitir pues que se aglomeren, ¿no? Los centros de más niveles, ¿no? Entonces, que hace pues una aglomeración donde no hay ni citas, ¿no? Entonces, eso hace pues que no se tenga en cierta forma o abarque la atención hacia todas las instituciones de salud, ¿no? Fortalecimiento de la Rectoría del Estado y de la autoridad sanitaria. Y esto básicamente, esto básicamente pues hay factores en los cuales van a ayudar o influir, ¿no? Como asesoramiento en el Ministerio de Salud, ¿no? Para poder fortalecer políticas, planes, protocolos, ¿no?
el desarrollo de los recursos humanos, que eso puede sobre todo en salud, miren. Es como que es una cara de distintas, de poder verlo, la parte de salud, como en dos caras distintas, ¿ok? En una tenemos que falta de recursos humanos, ¿no? O sea, falta de profesionales de salud en todas las instituciones, ¿verdad? Pues no hay, no se abarca toda la atención a los pacientes, ¿no? Y eso hace pues que las citas, las atenciones se demoren un montón y tampoco no haya un acceso rápido a la atención de salud. Y también está la otra cara, ¿no? No sé si ustedes habrán visto ahorita el tema del serums, ¿no? Bueno, en mi época recuerdo que cuando, les hablo de hace más de 20 años, no había el tema de exámenes, había el tema de sorteos y todo, todos entraban al serum. Pero ahora ya no es así, ¿no? Entonces, hay muy pocas plazas para el serum, ¿no? Y la mayoría, y estas que son, y esas pocas plazas, ¿no? Son remuneradas, ¿no? Entonces hay plazas equivalentes, pero tampoco no hay muchas plazas equivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos los profesionales que salen en cantidad? Porque cada ciclo salen cantidad de profesionales, ¿no? Se van a colegiar y todo, pero hay cantidad de gente que no puede entrar al Serums porque no entra ni al sorteo o no, probablemente no aprueba los exámenes, ¿no? Entonces, esa población no puede entrar a trabajar a ninguna de las instituciones. ¿Por qué? Porque no tienen el Serums. Entonces, hay una población que está ávida de atención en profesionales de la salud y hay una población de profesionales de la salud que están en el aire por el Serums, ¿no? Entonces, es una cara, es una vista de diferentes caras, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos si este tema del serum sigue siendo factible, ¿no? ¿Por qué? Porque según lo que yo he visto y investigado, ¿no? Hay personal de salud que lleva más de 5 o 6 años participando en los sorteos y no sale en los sorteos. O sea, imagínense, ¿no? ¿Qué tal eh, qué tal, podríamos decir injusticia? Porque a las finales es es como, es un trabajo hacia la comunidad, ¿no? Que podría ser pagado, ¿no? O sea, injustamente no pagado, ¿no? Y que tampoco no tienen nada de beneficios, ¿no? Entonces, pero no van a poder acceder tampoco a poder desarrollarse como profesionales de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen todavía eso. Entonces, ese es un gran, gran problema y que nadie se da cuenta y nadie lucha por los derechos de estos profesionales, ¿no? Entonces ahí podríamos ver, o sea, desde la parte de la Rectoría del Ministerio de Salud, ¿no? Desde la parte de recursos humanos también ver ese gran problema que existe en el Perú, ¿no? Y sin dejar de lado también de mencionar que aquellos profesionales, ¿no? Muchas veces han muerto, ¿no? Y no han tenido ningún tipo de ayudas ni para sus familiares ni para nada, ¿no? Y bueno, viene el desarrollo de las funciones esenciales de la salud pública, que creo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Bueno, la OMS, ¿qué nos dice, no? Medidas para enfrentar la crisis financiera, inversión, proteger y en lo posible aumentar la inversión en salud y los sectores sociales en general, o sea, por ejemplo, salud, educación, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que con esto de la pandemia, ¿no? Lo más importante es el tema de la salud, ¿no? Entonces, y a nivel mundial, ¿no? Sistemas como por ejemplo Europa, Estados Unidos, eh, pues con la pandemia, ¿no? Al principio obviamente hubo una gran crisis porque murieron muchísima gente, ¿no? A pesar que tienen ellos pues adelantos científicos y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, la inversión en salud es muy importante. Épocas de deterioro económico, aumento espectacular de gastos en atención de salud, por el empobrecimiento, morbilidad, enfermedades infecciosas, crónicas y la mortalidad. ¿Qué más? Priorizar zonas y grupos vulnerables, impulsar redes sociales de seguridad más robustas que lo protejan, ¿no? Acá nos habla mucho un poco sobre las políticas, ¿no? Estas políticas que deben de ser fortalecidas, pero
hay que ponernos de repente a analizar algunas cosas. Hay tantas, también hay muchísimos eh, normativas, ¿no? Normatécnicas, políticas que probablemente hay en cantidad, pero pero de repente no están funcionando como deberían ser, ¿no? Trabajar en las determinantes sociales, o sea, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, ¿no? Esa gestión que en cierta forma existe, pero debería impulsarse más, ¿no? Debería impulsarse más. Fortalecer alianzas, trabajar con la visión de llegar a un sistema único de salud, promoviendo la distribución equitativa en la atención de salud. Eso es a futuro lo que quiere el ministerio, ¿no? O sea, que sea pues un sistema único en salud, ¿no? Que tenemos nuestro sistema que es muy fragmentado, pues, ¿no? Si imagínense los que se atienden en el seguro, se demoran la vida para que se atiendan, ¿no? Entonces, la atención no es rápida, ¿no? Entonces, imagínense de los demás sistemas, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de la policía. Eficiencia, solidaridad para financiar el gasto sanitario, compromiso en favor de la cobertura universal, ¿no? Y monitorear el proceso de la crisis financiera, el desempleo, ¿no? Ahora sabemos que a través de la encuesta del INEI, que sabemos que ya somos más pobres que antes, ¿no? Obviamente eso también se refleja en el desempleo de las personas, ¿no? Entonces va a haber un porcentaje de personas que no van a tener empleo, ¿no? Entonces, más aún aunado a esto, a la crisis por la pandemia, ¿no? Que muchísimas empresas cerraron, pues trabajadores informales no pudieron, en cierta forma, pues seguir trabajando, ¿no? Entonces eso también, obviamente, pues ha sido uno de los factores que ha influido también por el tema de la pobreza en sí, ¿no? Y obviamente, pues no podemos dejar de mencionar la crisis política que viene atravesando en los últimos años el país, ¿no? Por el tema del cambio de, este, eh, ¿no? En la crisis política, ¿no? Hemos tenido muchos presidentes, ¿no? Y todo lo que ya conocemos y hemos visto en las noticias, ¿no? Eso también influye, ¿no? Influye cómo nos miran en el extranjero, ¿no? Entonces el país se vuelve algo inestable y eso hace pues que corre riesgo de las inversiones que puedan venir de otros países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces dicen, no, acá hay una crisis política, entonces no, ahí sienten temor a que vengan a poder pues invertir en el país, ¿no? Entonces, todas esas cosas que suceden, ¿no? Todo influye, ¿no? Todo lo que sucede en el país, todo influye. Entonces, y eso las personas, pues, de cierta forma no están muy enteradas, ¿no? Y eso se refleja, por ejemplo, ¿por qué subió el pan? ¿No? ¿Por qué subió el maíz? ¿No? ¿Por qué subió el dólar? Entonces, todo eso es por la crisis política, ¿no? Y entonces, sube, ¿por qué sube el aceite? ¿No? Ahora, bueno, ya ha bajado un poco, pero el que se sigue manteniendo caro es el pan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente la materia prima que se utiliza para ciertos productos, ¿no? Suben también. Hay productos que nosotros no lo tenemos y tenemos que importarlo, ¿no? Entonces, eso también hace que suba el precio, entonces ahí también suben los precios de los demás, ¿no? Entonces, y obviamente también cada vez que hay un tipo de crisis política, sube el dólar, ¿no? Aunque ya el dólar, pues probablemente no, ahorita está manteniéndose, ha habido hasta la baja, ¿no? Pero eso es por la situación que se maneja en el mundo, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas también influyen, ¿no? En la crisis de salud, en la crisis financiera, ¿no? Y en la crisis económica que puede existir en un país. Bien. Bien, la situación de salud. Cuando hablamos de la situación de salud, podemos mencionar al ASIS, que es el análisis de situación de salud, y que es una herramienta, pues, que nos va a ayudar o permitir, en cierta forma, caracterizar, medir, ¿no? El perfil de salud o enfermedad de una población. O sea, cómo saber cuánto de mortalidad hay, de morbilidad, ¿no? Los determinantes sociales, ¿no? Incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus determinantes, con el fin de identificar necesidades y prioridades en salud.
O sea, nosotros, ¿qué se hace a través de este ASIS, ¿no? O este análisis de situación de salud? Es poder identificar las necesidades y prioridades en salud. O sea, quiere decir, ¿qué es lo que tiene mi país, ¿no? En este caso, Perú. ¿Cómo están las estadísticas en cuanto a estos determinantes, en cuanto a la situación de salud, ¿no? Y de acuerdo a eso se priorizan las acciones, ¿no? Las políticas. Entonces, los cuales son de utilidad para la definición de intervenciones y estrategias. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Contribuir al diseño de estrategias más costo efectivas de acuerdo a los diferentes escenarios epidemiológicos, así como a la determinación de las actividades de salud que permitan la reducción de las brechas en salud identificadas. O sea, quiere decir que yo identifico ciertos factores, ciertos determinantes, y de acuerdo a ello lo vamos a priorizar, ¿ya? Y se van a dar las acciones por consiguiente, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una de ellas en cuanto a pobreza, población pobre, eso es el 2021, ¿ya? Entonces podemos ver acá, ¿ya? Porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria según departamentos al 2021, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, los departamentos del Perú, ¿no? El Perú en total representa casi el 25,9% como totalidad. Y acá podemos ver, pues, de acuerdo a los diferentes departamentos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en cuanto a Puno, representa el 42,6%, ¿no? En pobreza monetaria, según departamentos. Acá, por ejemplo, otro de los factores o análisis de situación de salud que influyen también como determinante son las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué les traje esto? ¿Por qué? Porque eso está en relación al cambio climático, ¿no? Hemos sufrido el año pasado cuando tuvimos invierno, ¿no? Este año ya estamos en invierno, ¿no? Pero hemos atravesado una crisis de calor, ¿no? Desde el año pasado. Entonces, las temperaturas se han elevado muchísimo, ¿no? Entonces, eso es por efecto del cambio climático. Y uno de los determinantes también es el cambio climático, fíjense, ¿no? Y eso está en relación a la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Y qué cosas son los gases de efecto invernadero? Son aquellas actividades, ¿no? Que en cierta forma, producidas por el hombre, ¿ya? Que obviamente pues aumentan estas emisiones de gases de efecto invernadero que hace pues que la Tierra se sobrecaliente, ¿no? O sea, que exista el calentamiento global. Y por ende pues trae las consecuencias como por ejemplo el aumento de la temperatura, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo por ejemplo en Sudamérica, hay países en los cuales a nivel mundial pues son los primeros en emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, está China, está Rusia, está Estados Unidos, ¿no? Que la mayoría de estos países son países potencias, ¿no? Pero también en Sudamérica también tenemos a un país que es nuestro vecino, que es Brasil, ¿no? Y en Sudamérica, en uno de los países con grandes emisiones de gases de efecto invernadero es Brasil, ¿no? Pero no podemos decir que en el Perú no hay, por supuesto que sí, ¿no? Hay un estudio que salía hace unos meses, ¿no? Donde hablaban que, por ejemplo, en Lima ha aumentado las partículas por millón, ¿no? De contaminación en el aire. ¿Qué significa eso? Eso significa la contaminación que existe en el aire. Se quiere decir que el aire que respiramos acá en Lima es más contaminado. Y entonces quiere decir que las personas que probablemente sufran de alguna enfermedad respiratoria, por ejemplo, asma, EPOC, ¿no? Entonces van a sufrir más por el tema de la contaminación del aire, por las partículas por millón. Entonces, todo eso es debido, ¿no? Es obviamente por los gases de efecto invernadero, porque dentro de ese conjunto hay un montón de actividades que hacen que aumenten esos gases, ¿no? Es por ello que dentro de las políticas en seguridad ambiental, ¿no? En el cuidado al planeta, en el Perú, existen herramientas como por ejemplo la huella de carbono, ¿no? Que hace pues que comprometan a las empresas a que dentro de todas sus actividades
actividades, ¿no? Disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esas cosas, por ejemplo, si nosotros hablamos y lo vemos desde el punto de vista salud, no hay mucho conocimiento acerca de ello, ¿no? No hay mucho conocimiento acerca de ello. Entonces, eso es importantísimo, por eso lo traje a cotación, es importantísimo que todos conozcamos esto, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿solamente la contaminación por el smog o por ciertos factores aumentan los gases de efecto invernadero? No, porque hay muchas actividades que son consideradas, pues, dentro de esta emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Como por ejemplo el cambio de uso del suelo en la silvicultura, o sea, en la agricultura, ¿no? Energía, no la utilización de energías limpias, ¿no? La agricultura, ¿no? Los desperdicios, o sea, los residuos sólidos, los procesos industriales, ¿no? El tema de la contaminación del monóxido de carbono y todo eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, ¿no? Hace unos meses que salió, y hubo una controversia acerca de ello, ¿ya? Donde salió, pues, que el Congreso había aprobado una ley en la cual permitía a las empresas entrar a los bosques, ¿no? A querer hacer trabajos, etcétera. Entonces, eso que hacía era como que ponerse la soga al cuello, ¿no? De cierta forma, ¿por qué? Porque eso permitía libre albedrío a las empresas que tienen muchísimo dinero ir a reforestar, pues, ¿no? Deforestar, perdón, reforestar, no, deforestar los bosques en la Amazonía y obviamente, pues, ¿para qué? Porque generalmente es lo que quieren hacer urbanización, ¿no? O sea, quieren urbanizar, ¿no? Más, y obviamente, pues, destruyen el hábitat, ¿no? De los animales y obviamente también de poblaciones indígenas, ¿no? Esperen un segundo, chicos. Voy a cerrar el WhatsApp porque están que me escriben y me escriben. Esperen un segundo. Y ahora sí. Ya, entonces, bueno, lo que yo les decía, ¿no? Entonces, el hecho de hacer estos cambios en el suelo, en el subsuelo, ¿no? El hecho de deforestar, todo eso también hace de que se emitan gases de efecto invernadero, ¿ok? Muy bien, entonces eso también es una parte muy importante porque obviamente todos los efectos que se den y que influyan para el calentamiento global, va a afectarnos a nosotros también indirectamente, pues, ¿no? Por eso se ve, pues, el tema del fenómeno del niño. Aunque el fenómeno del niño ya es una corriente que no es que quiere decir que por el cambio climático, no, eso es una corriente normal, ¿no? Que siempre ha habido, ¿no? No solamente el fenómeno del niño, sino el fenómeno de la niña también, y que en ciertos momentos obviamente tiene que suceder, ¿no? Que sucede en realidad todos los años. Es un fenómeno ya que ya está dado por sí, ¿no? No es que por esto se dio el fenómeno del niño, no, porque es una corriente de agua, de temperatura, ¿no? En la cual, pues, se podríamos decir, no solamente afecta a nuestro país, sino afecta a toda la parte de Centroamérica también, ¿no? En el caso del fenómeno del niño, ¿no? Son pues estas temperaturas cálidas, ¿no? Y eso hace pues que se den todo lo que ya conocemos, ¿no? Los desastres naturales y todo eso. Pero aunado a esto, el cambio climático, eso se vuelve peor, pues, ¿no? Entonces ahorita probablemente ya estemos en la corriente de la niña, ¿no? Por ello que se va a sentir un poco más de frío, ¿no? Y se está sintiendo temperaturas bajas y van a haber más temperaturas bajas, ¿no? Entonces, todo eso de ahí ya forma parte, pues, de todo el tema de la parte del ambiente, ¿no? Que también afecta, porque indirectamente lo que va a suceder son apariciones de enfermedades, como por ejemplo, estoy un poco resfriada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gente, como por el tema de las temperaturas bajas, ¿no? Entonces la gente se va a comenzar a enfermar del resfriado, gripe, influenza, hasta COVID puede ser, ¿no? Entonces, eso también es uno de los determinantes que podríamos, obviamente, pues tenemos que tener en cuenta. Bueno, recursos humanos, ¿no? Ya me he quedado bastante tiempo hablando con la otra parte. El tema de los recursos humanos, podemos decir, pues, que la mayoría está concentrado, pues,
en MINSA, en los gobiernos regionales, ¿no? Y ciertos porcentajes en otros tipos de sector, ¿no? Está en salud, Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público, ¿no? El INPE, ¿no? CISOL, ¿no? Y que podríamos decir que está distribuido en diferentes tipos de sectores. Y acá tenemos el financiamiento de salud, que hasta entre el año 2002 y 2019, ¿no? Ha aumentado casi 151%, miren, ¿no? Ha pasado de 4,86 a 5,23% del PBI. Y esto, pues, significa un aumento, ¿no? De casi 424.000 a 894.000 soles, fíjense, ¿no? Y se agrega, pues, el gasto público de capital, ¿no? Que obviamente, pues, al año 2019 aumenta hasta 5,54%, que es una cifra más o menos promedio, ¿no? Más o menos promedio, porque en Sudamérica, por ejemplo, Chile, Brasil, el porcentaje del presupuesto, del presupuesto en salud, el financiamiento de salud, es casi 6 a 7%, ¿no? Entonces todavía obviamente pues falta priorizar más algunos aspectos para que aumente, ¿no? El presupuesto en salud, ¿no? Y eso de acá, bueno, eso de acá es una figura del porcentaje de la población nacional urbana y rural con acceso a seguro de la salud, ahí está, al 2021, ¿no? Podemos ver pues que la zona rural, ¿no? En cierta forma sigue siendo la más afectada, ¿no? Y obviamente pues no tiene mucho acceso a la salud. Entonces sabemos que el sector salud es fraccionado, no lo vamos a repetir, ¿no? Y es por ello que probablemente sea uno de los factores que hace pues que el acceso a la salud no sea equitativo, pues, ¿no? No todos tienen el mismo acceso a salud. El que tiene plata, el que tiene dinero, se atiende más rápido, así de simple, ¿no? Y se atiende más rápido y recibe probablemente la atención o sea, tiene más acceso a los medicamentos, ¿no? A la atención especializada y todo eso. Entonces no hay una equidad, ¿no? Y uno de los factores, obviamente, pues, es el tema del financiamiento, el factor económico, etcétera. Pero también es el fraccionamiento o que el sistema de salud es fraccionado. Entonces, esas son las siguientes prioridades, por ejemplo, de acuerdo al ASIS, ¿no? A esta análisis de situación de salud, podemos ver acá prioridades en atención en salud, fíjense, ¿ah? Y ese ASIS es a la 2021. Miren acá, prioridades que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Artrosis, diabetes, infecciones de vías respiratorias bajas, enfermedad cerebrovascular, degeneración cerebral, depresión unipolar, dependencia de alcohol y abusos de alcohol, ¿no? Cirrosis hepática, hipertrofia prostática, osteoporosis, caries, tumores, ¿no? COVID, ¿no? En cierta forma que ya se ha controlado, ¿no? La anemia, VIH y mortalidad materna. Entonces son esas 29 prioridades, ¿no? Podríamos decir que son los que se están priorizando, ¿no? En pocas palabras, para la atención y las políticas que probablemente pues ya se estén dando, ¿no? Y tampoco no podemos dejar de mencionar la exposición a metales pesados, ¿no? Y esto también es algo, es una situación que también, por ejemplo, el personal de salud, o sea, como nosotros, como personal de salud, o como persona que no es de salud, o como cualquier otra persona que no sea de salud, tampoco no tiene conocimiento, ¿no? O sea, no tiene información, ¿no? El tema de que hay trabajadores, ¿no? En la cual o puestos de trabajo en la cual pues estas personas están expuestos a metales pesados, ¿no? Metales pesados y metaloides, y obviamente pues que representan un riesgo, ¿no? En el incremento de la contaminación ambiental, ¿no? En ocupacional, doméstica y todo eso. Entonces, acá es importante la vigilancia epidemiológica, que se ha identificado que más de dos de las terceras partes de la exposición a metales pesados
y metaloides corresponden a niños menores de 12 años con predominio del sexo femenino por su mayor vulnerabilidad, capacidad de absorción de estos metales y exposición a múltiples factores de riesgos ambientales y domésticos. Eso también. ¿Y dónde podemos ver eso? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y dónde existen poblaciones, ¿no? En la cual exista exposición a metales pesados? Existen en todos los trabajos que obviamente estén en riesgo, ¿no? Por ejemplo, la parte ocupacional, si quisiéramos hablar de esta parte, ¿no? En la cual están en riesgo de estos agentes, podríamos decir así, agentes contaminantes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso están más relacionados al tema de los agentes químicos y todo eso, ¿no? En las industrias, en las minerías y todo eso. Entonces, fíjense acá, miren esto. ¿Conocen este lugar? Esta es la Oroya, ¿ya? Esta es la Oroya. Entonces, la Oroya, pues, está en Ancash, ¿no? Si no me equivoco, si no estoy equivocada, ¿ya? Pues el tema de la minería, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir acerca de la minería? La minería ahora, ¿no? O sea, no ahora, sino que es una de las fuentes en la cual mantiene la economía del Perú, ¿no? Por el tema de la exportación del oro, de la plata, de cobre, ¿no? De plomo al exterior, ¿no? Y eso mantiene nuestra economía, ¿correcto? Pero también, obviamente, la minería legal, hay minería ilegal, ¿no? Pero podríamos decir la minería que en cierta forma, ¿no? Está controlada de acuerdo pues a a las normativas, al cumplimiento de normas internacionales, ¿no? En la protección del medio ambiente y en la protección a las poblaciones, ¿no? Pero fíjense acá, fíjense esto, fíjense esto, este, ¿qué ha pasado? Después de 20 años, miren, porque no sé si ustedes habrán visto, ¿no? La Oroya es, no, porque ahí está toda la contaminación de las minas y todo eso, que en cierta forma, pues, cuando uno piensa o te podrían hablar, es el tema de la contaminación y todas las personas están totalmente contaminadas, ¿no? Después de 20 años, imagínense, ¿no? Tras 20 años de espera, 80 pobladores del distrito de La Oroya, de la Sierra Central de Perú, ya consiguieron una sentencia favorable, miren, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mm. Espera un segundo, chicos. Y La Oroya en Junín, discúlpeme, yo dije en Ancash, en Junín, ¿ya? Entonces, seguimos con esto. Entonces, consiguieron una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció su derecho a vivir en un ambiente sano tras un siglo de constante contaminación ambiental por las actividades minero-metalúrgicas. Miren, 20 años de contaminación, no han hecho nada, mucha gente ha muerto, muchas personas que viven ahí y que obviamente no podían dejar su lugar de donde viven porque es una zona pobre, ¿no? Se supone que las zonas en las cuales viven o colindan en las mineras deberían ser pues poblaciones bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque tienen el canon minero, pues, ¿no? Hay un cierto porcentaje de dinero que se les entrega a los gobiernos para el desarrollo de esa población. Pero ¿qué sucede? Pues obviamente ya sabemos, ¿no? Se lo roban, ¿no? O no es bien distribuido. Entonces, estas personas han estado obviamente en contacto con esta contaminación que generan las minas, ¿no? Y muchas de estas personas han fallecido, ¿no? Han enfermado, tienen metales pesados en la sangre, ¿no? Nacimientos, malformaciones congénitas, cáncer, etcétera, por la exposición a esta contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ha denunciado al Estado peruano, así, lo ha responsabilizado,
al Perú. Miren qué vergüenza, ¿no? Imagínense qué vergüenza ante el mundo. Ante el mundo, ¿no? Porque no existen protocolos, garantías, ¿no? El tema de la parte ambiental no se cumple, pues, no se cumple, ¿no? Y encima, aparte de lo que existe, el tema de la minería ilegal, ¿no? Y todo lo que conlleva eso, porque también hay muertes, ¿no? Por lo que se da todo esto, que podrían haber reclamos y todo eso, ¿no? Entonces, eh, lo bueno es que después de 20 años se hizo justicia a esta población, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el país? Obviamente, con esta denuncia, eso ha salido hace unos meses nomás, hace unos 3 o 4 meses, creo, si no me equivoco, por ahí. Obviamente tiene que atender a esta población, ¿no? Tiene que atender a esta población. Muy bien. Entonces, triple agenda de la situación del Perú, de Salud Perú, agenda inconclusa, mantener logros, nueva agenda. Bueno, en realidad, pues se necesita buenos gestores, ¿no? Gestores, líderes, ¿no? Que en cierta forma, ¿no? Se dediquen a gestionar y priorizar todos estos problemas de salud. Bien, entonces, nuestra incapacidad para resolver los viejos problemas de salud, ¿no? Vinculados a la pobreza, enfermedades de diferentes índoles, ¿no? Mantener los logros en salud que pueden perderse, esperanza de vida, enfermedades prevenibles por vacunas. Sabemos que el Perú, en cierta forma, es uno de los países a nivel de Sudamérica que tiene buena, cumple con el tema de el porcentaje de vacunación, ¿no? Pero creo que hace unos meses dijeron que por el tema también del vacuna gay también influyó, ¿no? Para que no exista pues también el acceso a todas las vacunas, ¿no? Y nuevos retos en salud pública, las enfermedades emergentes, ¿no? Los accidentes de tránsito, la violencia, el envejecimiento poblacional. ¿Y qué podríamos decir de la salud mental en el país, ¿no? Es otro de los grandes problemas que no hay un buen manejo, ¿no? Que no hay un buen manejo, no hay políticas frente a ello. Existen guías, existen normas, pero no se cumplen. No hay un buen acceso a todos los centros para la atención, en tanto de la identificación de trastornos mentales, ¿no? Y sobre todo en el tratamiento, ¿no? Y eso también se pudo evidenciar, por ejemplo, y eso que fue antes de pandemia, miren, hay una estadística de la Defensoría del Pueblo, el año 2018, ¿no? Hasta ahí era cerca de casi 30 millones de peruanos, ¿no? Y decían pues que la cuarta parte, ¿no? De acuerdo a esta estadística, la cuarta parte de los peruanos probablemente podrían tener trastornos mentales, ¿no? Y aparte del acceso al tratamiento, que el 80%, ¿no? De una población de 10, en este caso, ¿no? Casi solamente el 80% de una determinada población no tenía pues acceso a tratamiento. O sea, por ejemplo, de cada 10 personas, 8 no tenían, ¿no? 2 sí. Entonces vino la pandemia y no sé si ustedes vieron en las noticias, muchas personas por el tema de que se dejó pues la atención, se cerraron las atenciones ambulatorias, ¿no? Muchas personas perdieron sus citas, sus tratamientos, no podían salir de casa, etcétera, ¿no? Entonces aumentó, ¿no? Este problema también en los trastornos mentales, ¿no? Aumentaron los suicidios, ¿no? Entonces, eso es un problema que no solamente ya tenemos como crisis arrastrando, sino también ya por el tema de la pandemia también, ¿no? Entonces, dentro de estos factores de análisis en la salud mental, tenemos pues determinantes individuales, ¿no?
en la cual podemos ver una serie de factores biogenéticos, psicológicos, hábitos de vida, determinantes familiares, ¿no? Cómo influye la educación, el estilo de crianza, recursos económicos, ¿no? Determinantes sociales, el tema de valores sociales, representaciones sociales, factores económicos, factores culturales, sociales, ambientales, sociopolíticos, sociales, ¿no? Y todo ello pues va a influir en la salud mental, ¿no? Que puedan aparecer trastornos psiquiátricos, ¿no? Y obviamente eh, pues debido a que puede haber baja calidad de vida, baja autoestima, desconfianza, violencia, ¿no? Desmoralización, el estado tensionales y un montón de factores que pueden influir para la aparición de estos trastornos, perdón, trastornos mentales, ¿no? Entonces acá podemos ver acá los trastornos mentales, en especial la depresión y los trastornos de ansiedad, son problemas serios en la salud pública en todo el Perú. En general, más de un tercio de la población adulta estudiada ha padecido algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Y miren, resaltando en Ayacucho y Iquitos, fíjense. En la sierra y en la selva, el problema psiquiátrico más frecuente es el abuso, dependencia del alcohol, seguido de la depresión clínica y el trastorno de ansiedad generalizada. Miren. La pobreza muestra una asociación importante con la presencia de trastornos psiquiátricos en Lima y la selva. La pobreza, miren, la pobreza. ¿Y qué hemos dicho de la pobreza? Que somos más pobres ahora, ¿no? Por lo tanto, debe de ir dirigido mucho el esfuerzo a estos grupos más vulnerables, ¿no? La mayoría de los pacientes no acuden a centros especializados, sino a centros de salud u hospitales generales y existe un significativo prejuicio en torno al tratamiento. O sea, existe la discriminación. ¿No? El estigma, ¿no? O sea, el estigma, la discriminación, ¿no? Entonces, y por ello, obviamente, pues, suceden que no cumplen con su tratamiento, ¿no? En Lima, por ejemplo, la depresión clínica es el trastorno psiquiátrico más frecuente, ¿no? Seguido por el trastorno de ansiedad generalizada y el abuso de dependencia del alcohol. Cerca de la cuarta parte de aquellos que percibieron problemas de salud mental en los últimos 6 meses recibieron atención, mientras que en la sierra y la selva solo el 13,9%. Una de cada 10 personas en algún trastorno psiquiátrico diagnosticable recibió atención médica, sin embargo, más del 50% de esas personas no reconocía en sí mismas sus problemas de salud. Miren, qué importante, ¿no? Saber esto, ¿no? Imagínense, uno puede estar hablando con alguien y no sabe que puede tener un trastorno mental, ¿no? Entonces, probablemente eso se vea reflejado en todo lo que vemos en las noticias, ¿no? Tanta violencia y abuso que existe. Bueno, esta es la situación de salud mental en el país, por ejemplo, ¿no? Acá hay algunos porcentajes que podríamos ver, ya los hemos ido mencionando, ¿no? Y obviamente, pues, hay una insuficiente cobertura en atención en salud mental, no hay mucho acceso a la salud mental, ¿no? No hay muchos centros de salud mental en el Perú, son pocos, ¿no? Y lo peor de todo, que existe, como les decía, ¿no? Población de personal de salud que está en el aire, ¿no? Y en las instituciones no hay profesionales de salud, o sea que, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Servicios de salud mental desarticulados, perdón, entre los sectores e instituciones del Estado, personal de la red primaria con limitada capacitación y competencia en salud mental, escaso presupuesto para las acciones, discriminación, exclusión, estigmatización, desconocimiento de relevancia de la salud mental como determinante del bienestar y desarrollo de la comunidad. Muy bien, acá tenemos un marco político y planes, en cierta forma, ¿ya? Representa a la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, ¿no? Ya falta poco nomás, 2030, imagínense. No, y acá tenemos pues algunos problemas dentro del árbol de problemas, ¿no? Menor aprovechamiento escolar, productividad laboral y crecimiento económico, mayor gasto en salud, mayor gasto público, mayor gasto de bolsillo, insatisfacción de la población por desborde de la capacidad del sistema de salud, mayor demanda social. O sea, ya hay un desborde ya, o sea, porque no llega a todos los peruanos, pues, ¿no? No llega. Entonces, ¿cuál es el problema público? Años de vida
saludables perdidos, ¿no? Por causas evitables, ¿no? Causas directas, inadecuado hábito de conductas, estilo de vida, limitada cobertura y acceso a la población de servicios integrales de salud. O sea, como les decía, no todos tienen acceso a la salud. Inadecuadas condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de la población. Y acá podríamos decir, pues, algunas causas indirectas, ¿no? De acuerdo al inadecuado hábitos y conductos de estilo de vida. Acá, pues, depende mucho del desarrollo de una cultura de salud, de autocuidado, ¿no? De prácticas saludables, la responsabilidad, ¿no? Sobre todo, la limitada corresponsabilidad en las instituciones públicas y privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va de la mano, ¿no? Con el trabajo en todas las instituciones. No solamente estamos hablando de instituciones educativas, sino también instituciones laborales, ¿no? Porque desde la parte educativa podemos ver, ¿no? Tanto a los niños, a los jóvenes, ¿no? Fomentar hábitos y conductas de estilo de vida saludable, ¿no? En las instituciones o en los trabajos también. Para que las personas se puedan cuidar, ¿no? Con respecto a la limitada cobertura del acceso a la salud, obviamente, pues la capacidad resolutiva ya no es suficiente, ¿no? O sea, se supone que debe de haber más, tiene que aumentar más la capacidad resolutiva en las instituciones de salud, ¿no? Y esto obviamente teniendo en cuenta, pues, barreras geográficas, culturales, económicas, ¿no? Y también la atención especializada que se le tenga que dar a las personas, ¿no? Y dentro de las inadecuadas condiciones de vida que generan la vulnerabilidad, ahí va pues el aumento de la exposición a poblaciones en entornos saludables e inseguros, limitado acceso de la población a agua segura, incremento de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres, ¿no? Y existencia de servicios y bienes informales y legales que generan la salud. Bueno, acá tenemos un poco sobre los determinantes sociales de la salud. Ya, y acá podemos ver algunos de los dentro del contexto socioeconómico político, ¿no? Que obviamente a las finales va a influir en la equidad en salud y el bienestar, ¿no? Podemos ver acá la gobernanza, o sea, la capacidad de gobernabilidad en el Perú, ¿no? La política macroeconómica, las políticas sociales, las políticas públicas, y dentro de las políticas públicas, pues, estos programas, protocolos, mismas políticas que tengan que dar en la parte salud, ¿no? En la parte educación, en la parte protección social, ¿no? Y eso va interrelacionado entre sí, ¿no? La cultura y valores sociales, ¿no? Y todo ello, obviamente, pues, va a formar parte conjuntamente con las clases sociales, ¿no? El posicionamiento socioeconómico, los determinantes estructurales que generan las desigualdades en salud, y obviamente, pues, estos van a influir en los determinantes intermedios de la salud, que a las finales, eso tiene que ver con las condiciones de vida, factores biológicos y de comportamiento que pueden, pues, impactar, ya sea positiva o negativamente en la equidad de salud y el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos para el sistema de salud? Promoción de la salud mental, ¿no? Ese es uno que hemos estado viendo. Incorporar la prestación de salud mental en el aseguramiento universal, ¿no? Ampliar coberturas de atención salud mental, ¿no? Mejorar la calidad de servicio de atención y recuperación de salud mental. Atención prioritaria a personas y familias con secuelas de violencia en políticas en zonas afectadas, por ejemplo aquellos niños, ustedes saben que acá en el Perú la violencia es bastante, ¿no? Sobre todo los feminicidios y todo lo que ya siempre vemos en las noticias. Entonces, esas personas, esos niños, esos hijos abandonados, esas madres que han sido asesinadas, recibirán algún tipo de atención, ¿no? Recibirán algún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque su madre está muerta y su padre está en la cárcel. Imagínense qué tal trauma de ese niño, ¿no? Entonces, ese niño va a ser adulto algún día,
Entonces, ¿cómo va a salir a la sociedad este chico? ¿No? Entonces, no hay un programa, una política, no lo sé, de repente estoy confundida, de repente estoy equivocada, pero para poder ayudar a esas personas, ¿no? Entonces, agenda pendiente, abogacía, difusión y compromiso del plan salud mental, ¿no? Fortalecimiento del comité de salud mental y todo lo que tiene que ver, pues, con el fortalecimiento dentro de la atención en las políticas públicas de la salud mental. Entonces, bueno, eso de aquí ya le hemos ido mencionando, ¿no? Es importante, pues, dentro del desafío del sistema de salud, la extensión de la protección, de la protección social en salud y el mejoramiento de los desempeños de los sistemas de salud. ¿Y qué pasa con respecto a la situación de los recursos humanos en salud? Miren, hay un déficit, ya les había mostrado un cuadrito más temprano, ¿no? Y esto, pues, podemos verlo a nivel en todo el mundo, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en países más vulnerables, ¿no? Países con déficit crítico, fíjense acá. Países con déficit crítico. Miren, tenemos acá está Perú, ¿ve? Centroamérica, Perú, África, ¿no? El déficit de recursos humanos en salud, número de médicos, enfermeras, obstetras, por 10.000 habitantes, ¿no? Es similar al de países de Sudamérica, perdón, de África subsahariana. Mm, Miren acá, ¿no? Entonces, lo que hace, pues, muy improbable lograr una alta cobertura de intervenciones esenciales como las necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo en el milenio, ¿no? Eso de acá es un cuadro, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Densidad de recursos humanos, ejemplo, ¿no? Menor de 25, Perú, África, subsahariana, ¿no? Tasa de mortalidad 148, tasa de mortalidad infantil 31, tasa de mortalidad menor de 5 años 43, ¿no? Esto se debe a que, obviamente, en comparación a otros países, ¿no? Que la capacidad en recursos humanos es muchísimo mejor, ¿no? Estamos menos del 25, miren acá, ¿no? Casi el 25%, podríamos decirlo así. Entonces acá la distribución, como también les había mostrado, entonces al año 2020, ¿no? Donde se concentra más el recurso humano en salud. Y fíjense acá, por ejemplo, recursos humanos del MINSA y gobiernos regionales en agosto de 2020 por régimen laboral, ¿no? Fíjense, ¿no? Obviamente por el tema por el tema de la pandemia esto aumentó, ¿no? Pero después ya han sacado todos, pues, ¿no? Han sacado a todos, han votado, se han quedado desempleados, muchísimas personas en personal de salud, sabiendo pues que se necesita personal de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las oficinas de recursos humanos? ¿Cuál es el propósito, ¿no? Ejecutar e implementar disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión establecidas por servir y por la entidad. Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de las personas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que conforman el sistema de gestión de recursos humanos y gestionar los perfiles de los puestos, ¿no? Acá tenemos el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Acá están las políticas de salud, estrategias, modelos de atención, modelos de gestión. Esto es una gestión de procesos, fíjense acá, ¿no? Cartera de servicios, leyes de servicio civil, ROF, políticas de planificación estratégica de recursos humanos, ¿no? Y podemos ver acá varios características importantes como por ejemplo organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del desempeño, gestión del desarrollo, gestión de la compensación, ¿no? Para al final, obviamente, contar con trabajadores adecuados en lugares adecuados, haciendo bien lo que tienen que hacer, atraer y retener personal competente. Y dentro de los recursos humanos en salud hay una norma que es del año 2005, donde se habla de varios lineamientos. Lineamiento de política 1, que es la formación de recursos humanos en salud. La lineamiento de política 2, planificación estratégica de recursos humanos en salud con equidad, ¿no? De acuerdo al perfil demográfico y sociocultural. El lineamiento 3, gestión descentralizada de recursos humanos en salud, ¿no?
como parte de la gestión de los servicios de salud, el alineamiento de política número 4, gestión de procesos eficaces, eficientes y equitativos para el desarrollo de capacidades en el personal de salud. Lineamiento número 6, valoración de los agentes comunitarios de salud como recurso humano. Miren, los agentes comunitarios relevantes del sistema de salud, ¿no? La política número 6, impulso de un nuevo marco normativo laboral integral que considere el ingreso en base a perfiles ocupacionales por competencias, que aplique la promoción de la carrera pública. El lineamiento número 7, mejoramiento de las condiciones de trabajo y promoción de motivación y compromiso del trabajador que contribuye a una renovada cultura organizacional. Esto es importante, miren, hay un montón de trabajadores ahorita, lo que hay en el Perú, ¿no? No hay estabilidad laboral, ¿no? Hay muchas personas que trabajan bajo el régimen de locación de servicios y estas personas pues son maltratadas, no tienen ningún tipo de beneficios, no descansan, no tienen vacaciones, están en la incertidumbre, se les contratará o no les contratará. Entonces, esos, pues, imagínense, ¿no? ¿Cómo, qué clase de vida puede llevar una persona que no sabe si se van a contratar o no, ¿no? Lineamiento de política 8, impulso de procesos de concentración y negociación de las relaciones laborales basada en el respeto y dignidad del trabajador. Entonces, situación actual de los recursos humanos en el sector salud, ¿no? Médicos internos laboran 6 horas, ley con nombre propio, ¿no? El SERUMS, que ya les había dicho, sin seguros de vida, no les brindan remuneraciones, condiciones adecuadas, ¿no? En los residentes sin programas autodidactas, contratos CAS, que laboran 8 horas, y acá obviamente pues los locadores de servicio, más de 27.000 trabajadores contratados pese a normas que autorizan su nombramiento, ¿no? Contrato, responsabilidad compartida, subasta inversa. Entonces, estamos mal en peor, prácticamente, ¿no? Entonces, toda esa población, ¿no? Que atiende a las personas, que está, nosotros podríamos ver desde la cara externa, ¿no? Que obviamente a los que atienden, pero ¿quién ve a la cara interna, ¿no? A ese profesional de salud, como les estaba diciendo, que de repente es CAS, que de repente es locador, que de repente no tiene estabilidad laboral, etcétera, 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 y todo lo que ya acabo de mencionar. Inequidad remunerativa, ¿no? No hay capacitación, no hay entrenamiento, todo es a dedocracia, todo es por vara, ¿verdad? 30% migra a otros países, el 30% de profesionales de salud desocupados, ¿no? Y eso que yo les estoy diciendo que por el tema de Serum, por ejemplo, ¿ah? O sea, es una injusticia total. Muy bien, entonces, ¿y qué podemos hablar del proceso de descentralización, en este caso en relación a los recursos humanos, ¿no? Es mejorar la equidad, la eficiencia y la calidad de los servicios, promover la participación ciudadana y fortalecer capacidades de gobiernos descentralizados. Entonces, en la descentralización dentro de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? El gobierno regional, los gobiernos nacionales, el gobierno local, que obviamente pues tienen que tener, hay políticas de descentralización, sobre todo en relación a la salud, ¿no? Y obviamente pues que en cierta forma, ¿no? Todavía seguimos, y eso lo escucho desde muchísimos años, creo que desde que estudiaba en la universidad, ¿no? Sobre las políticas de descentralización que pues en cierta forma no funciona, ¿no? Porque no hay descentralización. Entonces, ¿cuáles son los retos? Lograr un consenso sobre el ejercicio compartido de las funciones de salud, incluir a la población en la planificación y gestión de salud, cambiar la cultura institucional hacia una gestión por resultados, readecuar la organización para el ejercicio de las funciones transferidas. Funciones específicas de los gobiernos regionales de salud. Acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, aprobar y ejecutar políticas regionales, plan de desarrollo regional de salud, coordinar acciones de salud integral, ¿no? Actividades de promoción y prevención de salud, organizar los niveles de atención a administración, organizar y mantener los servicios de salud, supervisar los servicios de salud públicas y privadas, prevención y control de emergencias y desastres,
controlar producción y suministro de medicamentos, promover la salud ambiental, ejecutar proyectos de infraestructura, información a la población sobre el sector, promover el desarrollo de recursos humanos, miren, ¿no? Evaluar periódicamente logros alcanzados y elevar los niveles nutricionales. Entonces acá hay una triangulación, ¿no? O sea, podríamos decir así, ¿no? El gobierno nacional culminar la transferencia de recursos financieros a los gobiernos regionales, iniciar la implementación de las experiencias piloto de descentralización local hacia los gobiernos locales, ¿no? Fortaleciendo las capacidades regionales y preparar las capacidades locales para el ejercicio de funcionamiento de las funciones por descentralizar. Muy bien. A ver, chicos, vamos a dar un pequeño break de 3 minutos nada más y regresamos, ¿ya?
Bien, continuamos. Descentralización, entonces, de la gestión de los recursos humanos en salud. Entonces, dentro de este marco de descentralización, ¿no? Vamos a tener el marco en que la función rectora reguladora del Estado emerge como un eje fundamental para orientar la estrategia de descentralización de recursos humanos en salud. Pero además, simultáneamente es una de las funciones que, siendo descentralizada, tiene ciertos procesos regulatorios que necesariamente permanecen a nivel nacional. ¿Qué más? Impone un redimensionamiento en la gestión de recursos humanos en salud que implica el reto de generar desarrollo de capacidad institucional en dos dimensiones: conducir y operar en la gestión de recursos humanos, de servicios en los espacios descentralizados, y la regulación de los recursos humanos desde los niveles del gobierno nacional, regional, a los locales como ejercicio de la función de rectoría. Y ya para ir ya entrando a la gestión por procesos enfocados a la salud. Sin antes, vamos a ver un pequeño videíto para entrar un poco para poder saber esto. Un segundo, ¿ya? A ver, vamos a ver acá una pequeña conferencia. De ahí una persona, para que vean un poco de lo que hemos hablado acerca de la gestión de recursos humanos en salud en el Perú, ¿ok? Esa de acá fue en un congreso de redes profesionales en salud, ¿no? Y pues un representante, ¿no? de nuestro país, ¿no? Dio esta conferencia muy buena, entonces así que para escucharlo, para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ok? Ay, quiero ver si compartí con audio. A ver. La conferencia titulada Estrategia de Gestión del Talento Humano en Salud, Información y Decisión. Bienvenido, doctor Lizardo. Muy buenos días a todas y todos. Honrado de estar en este espacio muy importante no solamente para ustedes, debo decir, sino que ha generado un interés en toda nuestra región por el importante proceso que ustedes están desarrollando. Agradecimiento al Ministerio de Salud por la invitación, a OPS, a Mónica Padilla, que es parte de este proceso de acumulación en nuestras Américas en el campo de recursos humanos en salud, y a los maestros y compañeros con quien tengo el honor de participar en esta mesa. Estamos hablando de información, toma de decisiones en el campo de recursos humanos, pero si nos damos cuenta, todas las exposiciones hasta el momento han sido posibles y se han centrado en el tema de la información. Isabel, Chico, han planteado sus temas en base a información, ¿no? Y la humanidad entera precisamente tiene esa condición de estar vinculado siempre a comunicar, a informar y a decidir a través de la historia, ¿no?
Y hablando de información, esta es la curva de contagios en mi país y de la COVID, ¿no? De la pandemia. Estamos en este momento iniciando, hay toda una discusión en mi país, pero para mí ya se inició la quinta ola. ¿Y quién lo dice? La información, ¿no? Esa información que nos está diciendo también que hemos tenido éxito en nuestros países, y en el Perú no es la excepción, de las estrategias de salud pública, sobre todo el tema de la vacunación, ¿no? Los estándares o sea, ya las cifras de muerte, de internamiento, son de otras causas y no del tema de la pandemia. Entonces, me han... ¿Dónde? El campo de recursos humanos, pero desde una mirada de la experiencia que tenemos al respecto. En ese sentido, tengo problemas para pasar. Uno que es la gestión, responder a la pregunta ¿qué se gestiona cuando se habla de talento humano? ¿No? ¿Para qué? ¿No? ¿Y cuál es el papel de la información en esto? ¿No? Y finalmente los desafíos que nos plantea. En ese sentido, respondiendo a la primera pregunta, yo quería, temprano escuchaba sobre el tema de medicamentos, ¿no? Entonces, para hacer como una diferenciación, ¿no? Una diferenciación, una comparación entre lo que es el medicamento. ¿Me puedo mostrar? Sí, al fin. Excelente. Muy bien. Entonces, decía que la naturaleza de los recursos, ¿no? Y como ven ahí he puesto recurso humano entre comillas. Y también como Chico dice, el tema dijo, el tema conceptual no lo vamos a discutir, solamente lo planteamos que sabemos justamente a raíz de esto, de que hay una diferencia sustantiva en la naturaleza del medicamento, que es un recurso tecnológico que sirve para, como sabemos, para prevención, diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. Y el recurso humano no es un recurso, son personas con experiencia, con sapiencia, que más bien usan recursos para resolver los problemas, en el caso de salud, vinculados a la salud, a la enfermedad. Los objetivos de la gestión, por lo tanto, tienen puntos de encuentro y puntos de diferencia también, como vamos a ver. En términos de gestión, el medicamento es mejorar la provisión, el uso de medicamentos, con niveles superiores de satisfacción de los usuarios. En cambio, la gestión, no la gestión de los recursos humanos, como vamos a ver más adelante, de este campo, es mejorar la disponibilidad numérica, las competencias de estos recursos humanos y su compromiso con los resultados, con los objetivos estratégicos de las organizaciones, ¿no? Y entonces, no es tan sencillo. Isabel decía, somos pocos y nos encontramos siempre en el camino. Yo invito a que más se plieguen a este apasionante campo en donde uno tiene que echar mano a todas las disciplinas posibles de la ciencia, de la humanidad, de las artes inclusive, para gestionar este campo complejo. Y acá voy a echar mano a otro maestro también que tengo el placer de que nos acompañe en esta mesa, a conceptos planteados por Mario, ¿no? El tema de la idea de campo de recursos humanos, ¿no? Es un campo complejo, como ya se ha mencionado, en donde interactúan no solamente los servicios de salud, no son solamente las oficinas de recursos humanos, ¿no es cierto? Sino son este espacio en donde interacciona la población con servicios educativos, servicios de salud, y se intersectan, por lo tanto, mercados, ¿no? El mercado educativo, el mercado de trabajo, en conjunción, en relación con los mercados de servicios de salud, donde el centro de estos mercados, precisamente, es el mal llamado recurso humano,
Pero a diferencia de otros campos, este es un campo en donde es a su vez un espacio de reflexión, de transformación y de tensión. Pero además, en donde el agente transformador produce y reflexiona sobre el proceso productivo del que fue parte y a su vez reflexiona sobre sí mismo. Estamos hablando del mal llamado recurso humano. O sea, no es un medicamento que no tiene pensamiento, que no tiene acción, que no tiene reacción. Se gestiona el medicamento. Por eso decimos los gestores de este campo, no gestionamos al recurso humano. Eso está mal dicho, ¿no? Se gestionan a cosas, a objetos, a procesos, a servicios, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros hablamos desde hace algún tiempo de la gestión del campo de recursos humanos, en donde además hay un conjunto de actores, aparte de la propia reacción del personal, del trabajador de la salud, ¿no es cierto? Aparte de eso, tenemos un conjunto de actores que tienen sus propias reglas, su propio marco normativo, sus propias expectativas, sus propios intereses. Entonces, gestionar este campo de recursos humanos no es, pues, una misión sencilla. Lo que hay que entender entonces es que en un territorio que tiene distintos subniveles, depende de cada país, hay personas que necesitan mantener su salud lo más posible. Y para eso necesitamos un sistema de salud. Ya se ha discutido acá el tipo de sistema de salud que mejor debería responder a esas necesidades. Pero el corazón, el centro de ese sistema, en el sistema sanitario, es el recurso humano. Por lo tanto, cualquier iniciativa, cualquier estrategia que no piense centralmente en el recurso humano, salud universal, modelo de cuidado, redes integrales, no es posible que logre resultados si es que no modifica sustancialmente el estatus actual de los recursos humanos en nuestros sistemas de salud. Eso implica tener entonces una mirada doble de gestión. Una gestión estratégica del campo de recursos humanos que se dirige a los territorios. No interesa si mi sistema es fragmentado, unificado, si es financiado o no está financiado, lo que sea, no interesa. Lo que interesa es que esas personas que viven en ese territorio, si es extranjero o no, si tiene tal religión o no, si es tal o cual, etcétera, tenga el cuidado, los servicios que necesita esa población. A eso estamos llamando gestión territorial, gestión estratégica de este campo de recursos humanos. Para no confundir con lo que es común en nuestros servicios, que es la gestión administrativa, la gestión operativa de los sistemas administrativos de recursos humanos, que también deben ser reformados, pero que no tienen que ver directamente con la política pública vinculado a los resultados que se han mencionado como ejemplos en mis antecesores en términos muy importantes. ¿Para qué se gestiona este campo de recursos humanos? Se gestiona, en principio, no para mejorar, como decía, en sí mismo los resultados vinculados al personal de la salud, sino que se gestionan estos procesos porque se necesita mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud a través del campo de recursos humanos. Misión como gestores de este campo no es resolver, sí, también, pero en última instancia no es resolver los problemas de los trabajadores, tiene que resolverlos, pero no con el objetivo final, sino su objetivo final es resolver los problemas de salud de la gente. Y en ese sentido hay una fuerte correlación entre determinadas variables de este campo de recursos humanos y el sistema de salud. Por ejemplo, la dotación numérica de recursos humanos se relaciona fuertemente con las coberturas. Entonces, hablar de cobertura universal de salud sin resolver los problemas de disponibilidad, de distribución de los recursos humanos, de la disminución de la morbilidad y la mortalidad
y las discapacidades producidas por causas evitables en un territorio determinado, sin hablar de la competencia del recurso humano, también nos trae problemas. Sabiendo que hay otros factores que lo determinan. Sirve que yo tenga un médico en un territorio que no sepa, por ejemplo, resolver los problemas de parto crítico en un o en un hogar. Bien, entonces hemos visto con el doctor Lizardo, muy bueno ese doctor, es experto en tema de recursos humanos, ¿no? Una breve explicación acerca de la gestión del talento humano, ¿no? Y sobre todo la importancia, ¿no? Lo que nos decía, lo que nos dice, pues, en esa conferencia muy buena, ¿ya? En la cual, pues, no importa si el sistema de salud esté fragmentado, etcétera, y todos los problemas que puedan haber, si es que no existe una buena gestión de talento humano, entonces, obviamente, pues, van a estar interrelacionados con los diferentes factores, ¿no? Que ya lo acaba de nombrar, ¿no? Con respecto a las coberturas, con respecto a las atenciones en salud, ¿no? Y sobre todo, pues, a la atención que se pueda dar a la población, ¿no? Muy bien, entonces ya en estos minutos, ya para ir terminando, ya vamos a hablar un poco sobre la gestión por procesos enfocados y ya estamos dejando de lado un poco lo que hemos estado hablando un poco sobre los recursos, la gestión del recurso humano, ¿no? Y vamos a ir viendo también dentro de todos estos sistemas de salud, esos tipos de procesos, que son la gestión de procesos enfocados a la salud. Entonces, dentro de la gestión la gestión por procesos, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados. Estas actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y material, ¿no? O sea, son herramientas, es una permitir, obviamente, pues, facilitar, ¿no? La tarea, los procesos, ¿no? En una institución, sobre todo en la institución de salud. Entonces, tenemos acá entrada, ¿no? El proceso como tal y la salida. ¿No? Tenemos elementos de entrada, por ejemplo, que pueden ser específicos, ¿no? Actividades interrelacionadas que interactúan, ¿no? En sí, con métodos y de control, ¿no? Y por último, pues tenemos los resultados, ¿no? Que son requisitos satisfechos, ¿no? De acuerdo a las actividades que se van a realizar, ¿no? Entonces tenemos la determinación de los procesos, ¿no? El seguimiento, medición y análisis de los procesos y la mejora de los procesos. En primer lugar, tenemos la fase 1, la determinación de procesos, y para ello también existe una serie de pasos, ¿no? Primero, identificación de productos o servicios. Paso 2, identificación de procesos, qué es lo que se van a llevar a cabo para poder hacer esa identificación de estos productos o servicios, caracterización de los procesos, ¿no? Determinación de la interacción de los procesos y la aprobación generados, ¿no? En esta primera fase. Luego tenemos la segunda fase, que es seguimiento, medición y análisis de los procesos, ¿no? Y tenemos paso 1, que es seguimiento y medición de procesos, y paso 2, análisis de procesos. En la fase 3, mejora de los procesos. Paso 1, que es la selección de problemas en los procesos. Paso 2, análisis de causa-efecto. Paso 3, interpretación de mejoras. Y la paso 4, selección de mejoras. ¿Cómo se identifican los procesos? ¿No? Para, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta, analizar el propósito de la organización, cuál es la misión de la organización. Luego, identificar los clientes y los bienes y servicios que se brindan y determinar los procesos de la organización. Porque eso va a permitir, pues, en cierta forma, ¿no? Ordenarse, seguir un flujograma, ¿no? Un diagrama de flujo, ¿no? Y obviamente, pues, establecer a través de todos sus directrices y
todos sus sistemas, ¿no? A través de esta gestión de procesos, las tareas. Entonces, los componentes de un proceso, pues tenemos acá. ¿Qué sucede desde que tenemos contacto con el proveedor, los insumos, ¿no? La coordinación de los responsables del proceso, ¿ya? Y obviamente, pues, hacia la salida del producto, el cliente, o, ¿no? Para la adecuación, tanto en la atención, en productos como servicios, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante trabajar en proceso? En cierta forma, por una gestión funcional, ¿no? Pues, ¿cuáles son los objetivos funcionales de estos departamentos? ¿Por qué? Porque en cierta forma va a permitir que se lleve a cabo, ¿no? Estas funciones, ¿no? En forma ordenada, en forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, el desempeño del departamento, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenemos de emergencia, laboratorio, de hospitalización, de farmacia, de logística, ¿no? Y ver, pues, cuáles son sus verdaderas prioridades, ¿no? Ver sus verdaderas prioridades. Entonces, la gestión por procesos, ¿ya? Lo que va a ayudar es determinar, ¿no? En forma prioritaria, ¿no? Las atenciones en esos diferentes, en el caso de que estamos hablando de salud, ¿no? Tenemos en este ejemplo, ¿no? En forma prioritaria las siguientes actividades, ¿no? De acuerdo a las diferentes áreas, ¿no? Entonces vamos a ver tanto en ingreso y en alta de pacientes, en referencia de pacientes, ¿no? Y sobre todo, pues, al final las metas del proceso. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proceso? Hay diferentes tipos de procesos. Procesos estratégicos, en los cuales son aquellos que están relacionados con la determinación de políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad. Procesos misionales, que son orientados al cumplimiento de la misión y lograr la satisfacción del ciudadano. Y los procesos de soporte, que se encargan de brindar apoyo a través de la provisión, perdón, de recursos o servicios del proceso operativos o misionales. Entonces acá tenemos, miren, tipos de procesos estratégicos, como hemos visto acá, que son para determinar políticas. Y acá, por ejemplo, podemos ver macros procesos estratégicos de direccionamiento, manejo al riesgo de la atención, gestión de recursos humanos, gestión de seguridad ante desastres, gestión de la calidad, control de la gestión y prestación, docencia e investigación, ¿no? Por ejemplo, procesos misionales, ¿no? Por ejemplo, atención ambulatoria, atención de emergencia, atención de hospitalización, atención quirúrgica, y los de soporte, que son aquellos pues que van a brindar soporte en realidad a los demás tipos de procesos, ¿no? Apoyo diagnóstico, referencias, gestión de medicamentos, gestión de la información, descontaminación, limpieza y desinfección, manejo de riesgo social, nutrición, gestión de insumos, materiales, gestión de equipos, infraestructura. Todo esto relacionado a la parte de la salud. Entonces, la jerarquía de procesos, ¿qué cosa es? Es un proceso que puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque. La desagregación de los procesos de una organización depende de la complejidad de esta y por lo que los procesos pueden tener distintos niveles, ¿no? Entonces tenemos acá procesos de nivel 0, de nivel 1, ¿no? De nivel 1, nivel 2 y así sucesivamente de acuerdo a la prioridad. Tenemos acá, ¿no? Entonces eso es un esquema en realidad, porque los procesos son esquemas, ¿no? Tenemos procesos gobernantes, misionales, de soporte. Jerarquía de procesos, acá tenemos ejemplo de salud, por ejemplo, es el nivel 0, ¿no? Mapa de procesos de la IPRES, ¿no? Nivel 1, macro proceso de atención quirúrgica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En primero prequirúrgico, intraoperatorio, perdón, postquirúrgico, nivel 2, ¿no? Un proceso prequirúrgico, o sea, acá hay un flujo, ¿no? Nivel 3 y 4, su proceso de riesgo quirúrgico. Y todo ello también involucra un enfoque, ¿no? Y ese enfoque es el de mejora continua.
el de mejora continua, que es el conocido, el ciclo de Deming, que es el ciclo de PHBA, ¿no? Que es una metodología que va a permitir realizar acciones de mantenimiento y acciones de mejoramiento mediante la repetición del ciclo, planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, todo este enfoque en realidad influye y participa en diferentes tipos de sistemas, ¿no? En sistemas de gestión, que pueden ser, por ejemplo, gestión de procesos, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de calidad, etcétera. Todos los tipos de procesos de gestión, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a ayudar a que se dé, pues, acciones de mantenimiento y de mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, acá tenemos este ciclo que es el de planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? A través de ello se va mejorando todos estos procesos continuamente, ¿no? Método solución de problemas, ¿no? Hay un problema, la situación propuesta, situación actual, el análisis, plan de acción y seguimiento. Por ejemplo, acá, ¿no? Método de solución de problemas, hay un problema dado, la situación actual a través de sus diferentes tipos de procesos. Hay un análisis que puede ser diagrama de Pareto, Ishikawa, una situación propuesta, un plan de acción que se va a hacer frente al problema que se ha identificado y el seguimiento respectivo, ¿no? Entonces, dentro de ellos, la vinculación de la gestión de la calidad y la gestión de riesgos, porque acá también obviamente entra la gestión de la calidad dentro de estos procesos de sistemas de salud. Y obviamente, pues, se va a tener en cuenta aspectos importantes en la identificación de problemas en la prestación de servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, no hay un problema en la prestación de servicios, ¿no? Se va a generar esta gestión de procesos, estos flujogramas, ¿no? La gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis de los mismos, la valoración, el tratamiento y sobre todo la gestión de la calidad, ¿no? El enfoque al cliente, a los procesos, toma de decisiones, mejora continua, ¿no? Liderazgo. Entonces, elaboración de proyectos de mejora continua y vamos ya hacia el actuar hacia un problema de salud, ¿no? El mejoramiento continuo, ¿no? Entonces, el ciclo PHBA lo que va a permitir es el mejoramiento continuo en cada proceso que uno lleve a cabo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Acá no salió muy bien, ¿ya? Pero vamos a ir acá en planear, ¿no? Determinar los objetivos, qué equipos, qué es lo que quiero como equipo lograr, cuánto de beneficios espera alcanzar, ¿no? ¿Cuándo, no? Por ejemplo, reducir el tiempo de espera de los usuarios en consultorio externo de 48 a 15 minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a planear? Establecer un método. ¿Cómo se va a hacer? ¿A través de qué? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser los objetivos? ¿No? ¿Cuál va a ser las diferentes estrategias que me van a ayudar a hacer, ¿no? A disminuir lo que yo estoy planteando, ¿no? El hacer, que es ejecutar lo que yo voy a planificar, ¿no? Y esto acá obviamente entra un trabajo en equipo para lograr los mejores resultados, ¿no? Y siempre con el espíritu positivo, ¿no? En primer lugar, importante que en ese proceso de ejecutar, ¿no? Se debe de capacitar el personal para que las actividades planificadas se ejecuten efectivamente, ¿no? El verificar, o sea, tengo que comprobar que de lo que yo ya he planificado, he ejecutado, ¿no? Se han dado los resultados, qué resultados se han dado, ¿no? Entonces, voy a supervisar el cumplimiento de estas actividades programadas, ¿no? Y obviamente, pues, si se han hecho de acuerdo a lo que yo he planificado, ¿no? Entonces, este, mm, eh, teniendo en cuenta, pues, ¿no? Diferentes herramientas, documentos, checklist, ¿no? Para verificar, pues, lo que yo me he planteado, ¿no? Y las acciones, tomar acciones apropiadas, luego de completar el ciclo, se revisa el resultado, ¿no? Y se repite el ciclo. O sea, quiere decir que yo, una vez que ya he evaluado, ¿no? eh, lo que yo he ejecutado, he evaluado, lo que ya hemos puesto los resultados, ¿no? Nuevamente, obviamente, pues sigue el mismo ciclo, ¿no? Para poder, obviamente, tomar acciones apropiadas, ¿no?
Entonces, los proyectos de mejora continua, ¿qué cosas son? Van a promover la participación activa de todos los trabajadores en la búsqueda de soluciones para la mejora continua de la calidad de los servicios de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, uy, ¿qué pasó? Oh, ya, ahora sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr, ¿no? Dentro de una situación problemática que puede existir dentro de NAIPRES, por ejemplo, ¿no? Y sobre ello se pueden hacer gestión de proyectos de mejora, ¿no? Y los criterios de gestión de proyectos de mejora, obviamente acá se van a tener en cuenta el liderazgo, el compromiso, capacitación, ¿no? La creatividad, la continuidad y mejora de resultados, ¿no? Dentro de lo que se quiere lograr en la institución. Por ejemplo, no sé si a ustedes les conté sobre esta adecuación cultural, ¿no? Sobre este proyecto de mejora continua de un centro de salud, ¿no? Entonces, el centro de salud de Pelacio, por ejemplo, entonces es uno de los distritos de la ciudad de Moyobamba, en el departamento de San Martín, ¿ya? Queda de la capital más o menos a 45 minutos. Entonces, este es un centro de salud, ¿ya? Y ahí lo que hicieron fue un proyecto de mejora continua, ¿no? Adecuación cultural de los servicios de la salud materna. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Acá está lo que yo les estoy diciendo, dónde queda, ¿no? La población aproximada, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? La elevada mortalidad materna, miren, elevada mortalidad materna, ahí. Baja cobertura de parto institucional, brecha entre atención prenatal y parto institucional. O sea, quiere decir que las personas, yo les conté, creo, no me recuerdo bien, las mujeres embarazadas no iban a dar a luz al centro de salud. ¿Por qué? Porque existía un tema cultural también y aparte que no había pues la infraestructura adecuada, podríamos decir así, ¿no? Porque imagínense que una persona que está embarazada baje de su pueblo, porque ahí obviamente bajaban de otros pueblitos, ¿dónde se iba a quedar? No había un lugar. Entonces, experiencias anteriores, capacitación a parteras, campaña de atención a las comunidades, seguimientos a gestantes, aseguramiento universal. Entonces, resultados pocos favorables. Entonces, ¿qué hicieron? Encuestas, mujeres que tuvieron atención prenatal en el centro de salud y parto domiciliario, gestantes asistiendo a la atención prenatal. Entonces, ¿qué decían en las encuestas? Dicen, no se respetaban las costumbres, ¿no? O posición del parto. Falta de privacidad, nos despojan de nuestra ropa, nos atienden entre varios, no respetan nuestro pudor, ¿no? No permitían el acompañamiento de un familiar, desconfianza del personal, lejanía del centro de salud. Entonces, todo estos eran las variables, podríamos decir así, ¿no? No, los problemas que ellas presentaban, ¿no? ¿Qué más? Ellos lo que querían era dar a luz en una posición que ellas querían elegir, que les acompañe su esposo, ¿no? Y que en la sala de dilatación se coloquen flores artificiales, o sea, que sea más bonito, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué más? ¿Qué más deseaban? Estar con su propia ropa, ¿no? Con su propia bata, ¿no? Que le den algo de tomar caliente, ¿no? Y que no le estén tocando a cada momento, ¿no? Y otra cosa también que no querían que las corten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Capacitaron al personal de salud, ¿no? En atención del parto, en género e interculturalidad, porque es importante la parte cultural, ¿no? Es importantísimo la parte cultural. Muchas veces no se respeta. Entonces, esta era la adecuación de los servicios acordes a la expectativa de las gestantes. Eso, sala de dilatación, eso que parece creo que algo, no sé, un psiquiátrico, ¿no? Antes era así, miren después, ¿no? Ya era un poco más asequible, más familiar, ¿no? Con un trato más personalizado, ¿no? Miren acá su termito para su agua caliente, ¿no? Y sus cositas. Miren acá, elección de la posición para dar
a luz semisentada, en cunclillas, en banquitos, miren, ve, acompañadas por un familiar, ¿no? ¿Qué más? Reconocimiento de los ambientes, ellas iban, visitaban, ¿no? Y ahí les daban algunas recomendaciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, implementación de un biohuerto, ¿no? Ahí también colindante a la zona donde, la sala de espera, ¿no? De las gestantes. Entonces, difusión de la adecuación cultural, gestantes y sus familias, autoridades locales, esos todos, ¿no? Ya obviamente, pues, este, eh, ya obviamente tuvieron conocimientos, ¿no? Para que también, obvio, estas madres gestantes puedan ir a dar a luz ahí, ¿no? Resultados, el 95% de las mujeres refirieron que se les respetó sus creencias y costumbres, el 86% eligió libremente la posición del parto, miren, 66% posición semisentada y 10% posición de rodillas y 100% se les permitió el acompañamiento de un familiar, ¿no? Entonces, en total, las finales, ¿no? 100% de las mujeres refirieron estar satisfechas con el trato recibido, el color y decoración de la sala de dilatación, la vestimenta y las infusiones ofrecidas, ¿no? Y obviamente, pues, cambios de actitudes del personal, miren qué importante, involucramiento con la adecuación cultural, atención personalizada, trabajo en equipo, ¿no? ¿Y qué pasó? Del año 2004 al año 2005, ¿no? Incremento de los partos institucionales en el Centro de Salud de Palacio. También usuarios del método de anticonceptivos aumentó y monitoreo, o sea, el seguimiento, involucramiento y compromiso del personal, oficialización de la atención de parto vertical, ¿no? Con adecuación intercultural y implementación de otras microredes, pasantías. Miren, ahí fueron de otras redes, otros centros de salud para que vean ese mejoramiento continuo. Y inclusive tuvieron un premio, ¿no? Entonces, miren, implementación de casa de espera, evaluación de permanente de la satisfacción de los usuarios, monitoreo permanente de las actitudes y prácticas del personal, ¿no? Lecciones aprendidas, los cambios significativos no siempre implican grandes inversiones. El reconocimiento de las usuarias y del personal han fortalecido, gratificado y motivado para el mejor cumplimiento de nuestras funciones, ¿no? Entonces, bueno, eso está hasta ahí, chicos, ya hemos terminado la clase. Si tuvieran alguna pregunta, voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Y bueno, pues esto es en forma, he tratado de recopilar toda esta información para darles a ustedes, importantísimo, aspectos que tenemos que tener en cuenta, pues, ¿no? Dentro de esta identificación de situación de salud, ¿no? Identificar estos determinantes de salud, estos factores que influyen en la salud, sobre todo, ¿no? La parte financiera, la parte de, por ejemplo, algunos determinantes, la pobreza, ¿no? Los gases de efecto invernadero, que obviamente, pues, a las finales, lo que nos va a permitir estas herramientas es priorizar para que se puedan dar las acciones correspondientes dentro del marco político de la salud, ¿no? Luego también hemos visto el tema de la gestión de los recursos humanos en salud y ya justamente lo que decía este experto, ¿no? Que la gestión del talento humano no va a depender mucho del tema de cómo es nuestro sistema de salud, sino del fortalecimiento y las competencias de este personal de salud, porque ellos son los que van a atender y van a brindar la atención en salud, ¿no? Y por último, el tema de la gestión por procesos, ¿no? eh, Tenerlo a través de gestión por procesos, más ordenado, más sistematizado, ¿no? Podemos nosotros identificar el tema de los diagramas de flujo hacia la atención, tanto en bienes como servicios, ¿no? Y hemos terminado pues con la presentación de estos proyectos de mejora, ¿no? Continua dentro de este marco de las políticas de salud, ¿no? Hay centros de salud e IPRES que pueden hacer y brindar un mejor servicio hacia la comunidad, ¿no? Implementando pues, proyectos de mejora continua para poder fortalecer el autocuidado, ¿no? Y la atención en salud a la población. Muy bien, chicos, entonces hasta acá nos quedamos. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Les mando un abrazo y esperemos que nos encontremos en otra oportunidad. Muchas gracias.